Los coches no eran simplemente una especie, eran una leyenda de la que se hablaba en voz baja a lo largo de la galaxia durante milenios. Habían gobernado como los depredadores máximos, su dominio indiscutible para cualquiera que se atreviera a cruzarse en su camino. El coche había evolucionado en los entornos más hostiles. Su biología, perfeccionada por las implacables condiciones de su mundo natal durante incontables generaciones, se habían convertido en los cazadores perfectos, combinando una potencia física bruta con una inteligencia que rivalizaba con cualquier especie conocida. Su reputación como los cazadores más temidos de la galaxia no era solo bien merecida, era una verdad fundamental del cosmos, un hecho irrebatible que nadie se había atrevido a cuestionar. Los terrenos de caza de los Karás eran tan infames como los propios depredadores. Esta región del espacio, aislada y traicionera, era un lugar donde ninguna luz parecía alcanzarla. Era una vasta extensión llena de escombros antiguos, los restos de civilizaciones olvidadas hace mucho tiempo que habían caído. El Karás. Depredación implacable. El terreno. Era hostil, plagado de campos de asteroides y anomalías gravitacionales que convertían la navegación en una pesadilla para cualquiera que se acercara demasiado. El inquietante silencio que envolvía la región era desconcertante, un recordatorio constante de las innumerables vidas que se habían perdido dentro de sus límites. Era un lugar donde el mismo entorno parecía conspirar con ellos, ayudándolos en su cacería eterna. Ninguna especie que entraba en estos terrenos de caza escapaba jamás. El coche había perfeccionado el arte de la caza, utilizando el terreno a su favor, colocando trampas tan ingeniosas como mortales. Se enorgullecían de su trabajo, considerando cada cacería como un ritual sagrado, una demostración de su superioridad. Cada cacería era meticulosamente planificada y ejecutada, con el coche. Los cazadores se deleitaban con el miedo y la desesperación de sus presas. La emoción de la caza era la esencia de la vida, una constante afirmación de su lugar en la cima de la cadena alimentaria galáctica. Fue en esta extensión mortal donde una nave de exploración humana se aventuró sin saberlo. La nave, pequeña y discreta, se encontraba en una misión rutinaria para mapear regiones inexploradas del espacio. La tripulación, inconsciente del peligro con el que se habían topado, realizó sus tareas con la serena eficiencia que se había convertido en algo natural para los viajeros espaciales de la humanidad. Ya se habían encontrado con entornos extraños y hostiles, pero nada los había preparado para lo que les esperaba al cruzar la frontera invisible hacia el territorio de los automóviles. Su destino estaba prácticamente sellado. Su automóvil protegió a la nave humana casi de inmediato. Para ellos, era un intruso en su sagrado dominio, pero más que eso, era una presa, un nuevo y emocionante desafío que prometía brindarles la emoción que ansiaban. El automóvil había cazado innumerables especies a lo largo de los siglos, cada una con sus propias cualidades únicas, pero ninguna había supuesto un verdadero desafío para los humanos. Creían que no serían diferentes, eran simplemente otra especie. Para añadirse a la larga lista de los caídos ante el poder del coche, los cazadores de coches comenzaron sus preparativos, confiados en su superioridad. Se movían con práctica y precisión. Sus naves se integraban a la perfección en la oscuridad del espacio. Para ellos, este era un juego que habían jugado muchas veces antes. La nave humana fue escaneada, analizada y sus debilidades identificadas. Su coche sabía exactamente cómo proceder. Aislarían la nave, cortarían sus comunicaciones y se acercarían para abatirla. Sería rápido, eficiente y, sobre todo, entretenido. Mientras su coche se preparaba para atacar a la tripulación humana, permanecieron felizmente inconscientes del peligro que los rodeaba. Continuaron su exploración sin saber que estaban siendo observados, que cada uno de sus movimientos era escrutado por una raza que nunca había conocido la posibilidad de derrotar al coche. Con su tecnología avanzada e instintos depredadores, veían a los humanos como nada más que presas, una especie inferior que pronto aprendería la verdadera significado del miedo. El escenario estaba preparado para la cacería. El coche. Confiados en sus siglos de dominio, creían que estaban a punto de embarcarse en otra campaña exitosa. No tenían motivos para pensar que, después de todo, nunca se habían encontrado con una especie que pudiera desafiarlos. Nunca se habían enfrentado a una presa que pudiera cambiar las tornas ante sus ojos. Los humanos eran solo otro capítulo en la larga historia de sus conquistas. Pero al comenzar la cacería, los C estaban a punto de descubrir algo que sacudiría los cimientos de sus creencias. Los humanos,
lejos de ser presas fáciles, estaban a punto de revelar una faceta de sí mismos que ninguna especie en la galaxia había visto jamás. El coche, que nunca había conocido el miedo, estaba a punto de experimentarlo. Por primera vez, se habían embarcado en la cacería con confianza, pero pronto aprenderían que no eran los únicos depredadores en la galaxia y que, a veces, el cazador puede convertirse en la presa. Su coche se movía con la precisión de una especie que había perfeccionado el arte de caza durante milenios. Sus naves, elegantes y silenciosas, se deslizaron por la oscuridad del espacio, convergiendo en la nave humana. Con una práctica que hablaba de innumerables cacerías exitosas, los humanos, felizmente inconscientes, continuaron su curso. Su nave, un faro solitario en la inmensidad del territorio de los autos, los cazadores de autos, confiados, casi complacientes, se habían enfrentado a innumerables especies, cada una cayendo ante su tecnología superior e instintos inquebrantables. Esto no sería diferente. El enfoque de los autos fue metódico. Rodearon la nave humana, colocándose de tal manera que escapar sería imposible. Sus naves estaban equipadas con la última tecnología de camuflaje, haciéndolos invisibles incluso para los sistemas de detección más avanzados. Los humanos, creían, nunca los verían venir. Este era su juego, su dominio, y su auto lo jugaba con una crueldad inigualable. Observaban a los humanos, estudiaban sus movimientos y esperaban el momento perfecto para atacar. El plan era simple: aislar la nave humana, cortar sus comunicaciones y luego acercarse para matar. El auto había hecho esto innumerables veces antes. La tecnología les permitía interrumpir las comunicaciones con facilidad, y sus naves podían superar cualquier maniobra de los humanos. Atrapaban a la nave humana en una red que ellos mismos habían creado, apretando lentamente el nudo hasta que no había escapatoria. Los humanos, presas del pánico, cometían errores, y entonces el coche la impactaba. Era una estrategia que había funcionado a la perfección una y otra vez, y no había motivos para creer que fallaría ahora. A medida que el coche se acercaba, sus sensores comenzaron a detectar extrañas anomalías. Al principio, las descartaron como fallos, lecturas fantasmas sin sentido. La nave humana aparecía en sus escáneres por un breve instante, solo para desaparecer sin dejar rastro. Era desconcertante, pero al coche no le preocupaba. Ya se habían enfrentado a anomalías antes y su tecnología siempre había triunfado. Había algo inquietante en la forma en que las naves humanas parecían aparecer y desaparecer como una sombra que se negaba a ser atrapada. El coche ajustó su enfoque, recalibrando sus sensores para compensar las extrañas lecturas, pero las anomalías persistían. La nave humana se mantenía esquiva, evadiendo cualquier intento de fijarla. El coche comenzó a desplegar sus trampas, redes de energía que atraparían a la nave y le impedirían saltar a la deformación, pero cada vez que la nave humana se escabullía, como si supiera exactamente dónde estaban colocadas las trampas. Aquellos que se enorgullecían de su precisión infalible se encontraban persiguiendo a un fantasma, siempre un paso atrás, sin poder acortar la distancia a medida que la caza se prolongaba. Un destello de inquietud comenzó a extenderse entre las filas de coches. Así no era como se suponía que debía ir. Los humanos deberían haber sido presas fáciles, pero estaban demostrando ser todo lo contrario. El coche estaba acostumbrado a que sus presas huyeran presas del pánico, haciendo intentos desesperados y feudales de escapar, pero estos humanos eran diferentes. Se movían con un propósito, su nave surcando el vacío con una agilidad que desafía toda explicación. Era como si estuvieran jugando con su coche, lo que los llevaba a una persecución cada vez más inútil. La confianza de sus coches comenzó a flaquear. Sus trampas, antes tan efectivas, ahora eran inútiles. La nave humana seguía evadiéndolos, escabulléndose entre sus dedos una y otra vez. Su coche intensificaba sus esfuerzos, desplegando más naves, lanzando una red más amplia, pero sin importar lo que hicieran, los humanos permanecían fuera de su alcance. Por primera vez en su larga historia, los cazadores comenzaban a dudar de sus propias habilidades. Los humanos no se comportaban como presas. Eran demasiado controlados, demasiado calculadores. El coche comenzaba a sospechar que no eran ellos quienes controlaban esta cacería. El primer encuentro real llegó repentinamente, sin previo aviso. Una nave, una de las exploradoras más pequeñas, patrullaba el perímetro cuando desapareció de la red de comunicaciones de la flota. No había señal de socorro, ni señales de lucha, solo silencio. El coche estaba desconcertado. Sus naves estaban equipadas con un sistema de seguridad que han prevenido tal cosa, pero este había desaparecido sin dejar rastro. Su coche
Envió un grupo de búsqueda confiados en que encontrarían la nave y a su tripulación, pero todo que encontraron fueron escombros esparcidos por el vacío, como si la nave hubiera sido destrozada por una fuerza invisible. La flota dentro del coche creció. Los humanos ya no solo los evadían, sino que luchaban. Y lo hacían de una manera que el coche nunca antes había encontrado. Los humanos no habían disparado ni un solo tiro, pero habían logrado destruir una de sus naves sin ser vistos. Era como si fueran fantasmas que atacaban desde las sombras sin dejar rastro de su presencia. Los depredadores ahora comenzaban a sentirse como la presa. La caza que había comenzado con tanta confianza ahora era algo completamente distinto. El coche estaba siendo superado en maniobras, superado por una especie que habían subestimado. Los humanos no se estaban comportando como debían y su coche se encontraba en una posición que no tenían. Nunca había estado antes en un lugar de incertidumbre. Los cazadores no estaban más seguros de su propia superioridad y de que la incertidumbre se estaba convirtiendo lentamente en miedo. El cambio en el equilibrio de poder fue sutil al principio, casi imperceptible. Su vehículo, aún confiado en sus habilidades, continuó su persecución, pero ahora, con un matiz de frustración, los humanos habían evadido sus trampas, habían superado a sus naves y parecían guiarlos en una persecución sin fin. Sin embargo, el vehículo aún no había comprendido la magnitud de su situación. Todavía creían que eran los cazadores, que los humanos simplemente estaban retrasando lo inevitable. No fue hasta el primer contraataque que comenzaron a comprender lo equivocados que estaban. El ataque humano fue preciso, casi quirúrgico en su ejecución. En un momento, la flota de vehículos estaba intacta, avanzando con una determinación implacable. Al siguiente, una nave en el perímetro exterior había desaparecido. Desapareció sin dejar rastro. No fue destruida en un resplandor de gloria ni se hundió luchando. Simplemente dejó de existir. Restos esparcidos por el vacío, su tripulación perdida en la oscuridad, los acostumbrados a la lucha de sus presas, en los estallidos feudales de desesperación, nunca se habían encontrado con algo así. No hubo advertencia, ni enfrentamiento, solo la fría eficiencia de un depredador que sabía exactamente cómo desmantelar a su objetivo. El pánico comenzó a extenderse por las filas del vehículo. Los humanos ya no huían, contraatacaban y lo hacían con un nivel de precisión y sigilo que el vehículo nunca había enfrentado. Antes de que otra nave se apagara, y luego otra, cada vez que los humanos atacaban sin ser vistos, sus ataques no dejaban lugar a represalias. Sus vehículos intentaban localizar el origen de estos ataques, pero solo encontraron silencio. Sus sensores, antes infalibles, no captaron nada más que el frío vacío del espacio. Los humanos se habían vuelto invisibles. Depredadores, fantasmas en la oscuridad, atacando sin previo aviso y desapareciendo con la misma rapidez. Quienes siempre habían confiado en su tecnología y tácticas superiores encontraron ellos mismos perdidos. Sus dispositivos de camuflaje que siempre habían asegurado su dominio eran inútiles contra un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos. Sus sistemas de armas avanzados capaces de aniquilar flotas enteras eran impotentes contra un enemigo que se negaba a entrar en combate directo. Los humanos jugaban a un juego diferente, uno para el que el vehículo no estaba preparado. Su confianza, una vez inquebrantable, comenzaba a resquebrajarse. La desesperación se apoderó de ellos cuando el vehículo se dio cuenta de que estaban siendo perseguidos. Los humanos ya no se limitaban a evadirlos, sino que estaban desmantelando sistemáticamente su flota. Una nave a la vez. El vehículo, que nunca había conocido el miedo, ahora estaba atrapado por él. Sus tácticas avanzadas perfeccionadas durante siglos de dominio estaban demostrando ser ineficaces contra los humanos. La guerra de guerrillas. Cada intento de reagruparse para contraatacar era un fracaso. El vehículo estaba siendo superado en astucia a cada paso. Su otrora legendaria destreza se reducía a nada ante la astucia de los humanos. El impacto psicológico en el coche fue devastador. Siempre se habían visto a sí mismos como los depredadores definitivos, los gobernantes indiscutibles de sus territorios de caza, pero ahora comenzaban a cuestionar todo lo que creían.
Los humanos no actuaban como presas, sino como cazadores, y su coche era su objetivo. La presión constante, los ataques implacables y la total incapacidad para defenderse comenzaron a desgastar su coche. Sus comunicaciones se volvieron frenéticas. Sus filas, antes disciplinadas, se sumieron en el caos mientras nave tras nave eran derribadas con una eficiencia escalofriante. A medida que sus coches crecían, la desesperación también lo hacía su miedo. Su tecnología, que antes era su mayor activo, ahora era una fuente de frustración e impotencia. No podían detectar a los humanos, que no podían predecir sus movimientos, ni defenderse de sus ataques. Estaban acostumbrados a tener el control, pero ahora ese control se les escapaba de las manos, reemplazado por una creciente sensación de inevitabilidad. Los humanos los desmantelaban pieza por pieza y no podían hacer nada para detenerlo. El coche comenzó a experimentar algo que nunca antes habían sentido. Antes del terror de ser perseguidos, siempre habían sido quienes infundían miedo en los demás, pero ahora ese miedo se volvía contra ellos. Los humanos se habían convertido en depredadores invisibles que acechaban su coche en la oscuridad, eliminándolos uno a uno. Las naves, que antes eran símbolos de su invencibilidad, ahora eran poco más que blancos fáciles, vulnerables y expuestas. La sensación de fatalidad que se apoderó de la flota de vehículos era palpable. Sus comunicaciones, antes claras y seguras, ahora estaban llenas de miedo y confusión. Las naves que antes se movían en perfecta sincronización ahora se tambaleaban por el vacío, desesperadas por escapar de la amenaza invisible que se acercaba lenta pero seguramente a ellos. Quienes siempre habían creído ser los depredadores máximos de la galaxia ahora vivían su peor pesadilla. Los humanos habían cambiado las tornas. Y su coche no pudo detenerlos. Cada intento de recuperar el control para contraatacar se encontró con el mismo cálculo frío. Respuesta tardía, otra nave perdió a otra tripulación. El auto, que nunca había conocido la derrota, ahora la enfrentaba de la manera más aterradora posible. No en una batalla gloriosa, sino en una lenta y metódica cacería que no dejaba lugar para escapar. Su auto, maltratado y destrozado, reunió lo que quedaba de su otrora poderosa flota. Ya no había lugar para la arrogancia, ni para subestimar a sus oponentes. Esta era su última resistencia, un último intento desesperado por recuperar algo del dominio que una vez ejercieron con tanta facilidad. Todas las naves restantes se pusieron en formación. Todas las armas preparadas para una confrontación que, en el fondo, sabían que podría ser la última. Nunca antes se habían enfrentado a un enemigo como este, pero ahora estaban decididos a luchar con todo lo que les quedaba. Los líderes de los autos dieron sus órdenes con una mezcla de férrea determinación y desesperación latente. Este sería su momento de redención, su oportunidad de demostrar que seguían siendo los depredadores supremos de la galaxia. Coordinaron sus fuerzas. Con meticuloso cuidado, usando todos sus recursos restantes para tender una trampa a los humanos. Sabían que vendrían. No había duda de que la única incertidumbre era si el coche podría resistir la embestida cuando lo hizo. Mientras esperaban, la tensión entre los coches era palpable. Los cazadores se habían convertido en los cazados y ahora intentaban invertir ese rol una vez más. Pero incluso mientras se preparaban para la confrontación final, una sensación de inevitabilidad los dominaba. Los humanos habían demostrado ser más que un oponente formidable. Eran maestros del campo de batalla y el coche había aprendido esa lección a través de una dolorosa e implacable experiencia. Cuando los humanos finalmente atacaron, fue con la misma fría precisión que había caracterizado cada uno de sus movimientos hasta el momento. No se precipitaron a ciegas como su coche podría haber esperado de un enemigo menor. En cambio, desmantelaron sus defensas con una eficiencia calculada, que era a la vez aterradora y totalmente inspiradora. Las trampas que el coche había puesto. Los humanos atacaron donde más les dolía, apuntando a sistemas críticos, personal clave y estructuras vitales con una precisión que dejó a su vehículo tambaleándose. Su vehículo contraatacó con todo lo que tenía, pero desde el principio quedó claro que lo superaban. Su desesperación, lejos de darles ventaja, solo los hizo más predecibles. Los humanos aprovecharon cada error, cada momento de vacilación, volviendo las tácticas de sus vehículos en su contra. Lo que debería haber sido una batalla entre iguales, se convirtió rápidamente en una batalla unilateral. Masacraron al vehículo, que una vez se enorgulleció de su voluntad inquebrantable y su habilidad inigualable.
Se vieron destrozados pieza por pieza a medida que se desarrollaban los momentos finales de la batalla. Las últimas esperanzas de los vehículos se derrumbaron. Sus naves, una vez símbolos de miedo y poder, eran ahora poco más que restos esparcidos por el vacío. Los humanos no solo los habían derrotado, sino que también los desmanteló física y psicológicamente. La resistencia final de los autos, que pretendía ser un testimonio de su resistencia, se había convertido en un claro recordatorio de su falibilidad. Los humanos habían tomado todo lo que su auto había construido durante milenios y lo habían reducido a ruinas. En cuestión de días, el colapso del auto fue total al caer la última de sus defensas. La realidad de su situación se volvió imposible de ignorar. Los autos, que una vez fueron los depredadores máximos de la galaxia, ahora no eran más que presas superadas en astucia, maniobras y finalmente superadas por una especie que habían subestimado gravemente a los humanos con su implacable impulso y astucia inigualable. Habían reescrito las reglas de la caza y su auto se vio obligado a enfrentar las consecuencias de su arrogancia. Como consecuencia, se vieron obligados a enfrentar una verdad que nunca imaginaron posible: ya no eran la fuerza dominante en la galaxia. Los humanos les habían arrebatado ese título con una eficiencia despiadada y no había vuelta atrás. Su reinado de Carus había terminado no con una gran victoria, sino con una devastadora derrota a manos de una especie que una vez consideraron inferior. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y su Carus, una vez temido por todos, era ahora una advertencia sobre lo que sucede cuando los cazadores se convierten en presas. El campo de batalla que una vez se alió con las orgullosas naves del Carus era ahora un cementerio plagado de los restos de su flota destrozada. Los pocos Lucar supervivientes que lograron escapar de la implacable embestida humana huyeron de sus terrenos de caza, una vez inexpugnables, con una desesperación ajena a su especie. El territorio que habían gobernado durante milenios, un lugar que había sido testimonio de su poder y dominio, ahora no era más que una ruina desolada. Su orgullo estaba hecho jirones y la realidad de su situación. Era inevitable que hubieran sido derrotados por completo. Los humanos, tras haber logrado su objetivo con una aterradora eficiencia, abandonaron la región tan silenciosamente como habían llegado. No se detuvieron, no alardearon de su victoria. Su misión estaba completa y desaparecieron en la inmensidad del espacio, dejando atrás nada más que el silencio de su ausencia y las cicatrices de su éxito. No había rastros de su presencia, ni señales de la batalla que acababa de tener lugar, solo el vacío y los escombros que marcaban el final de la lluvia de autos. Los humanos habían llegado, habían conquistado y ahora se habían ido como si nunca hubieran estado allí. Las secuelas de la batalla no fueron solo una derrota física, sino la destrucción de su propia identidad. Se habían creído invencibles, los depredadores definitivos de una galaxia que les temía. Pero ahora, al reagruparse en los confines de su territorio, se vieron obligados a enfrentar la amarga verdad: ya no eran los cazadores. Los humanos les habían arrebatado ese título con una precisión despiadada que no dejaba lugar a dudas. El auto fue humillado. La arrogancia dejaba al descubierto su futuro incierto. En los días posteriores, el coche luchaba por aceptar su derrota. Nunca se habían encontrado con una especie como la humanidad, una que no solo había resistido su poder, sino que había cambiado la situación tan completamente. El coche había sido superado en astucia, maniobrado y completamente superado por un enemigo al que una vez habían considerado inferior. Su derrota no fue solo una derrota en el campo de batalla, sino un golpe a la esencia misma de su existencia. Quienes siempre se habían visto a sí mismos como los depredadores más importantes de la galaxia se veían obligados a replantearse su lugar en el universo. La conmoción de encontrarse con una especie que había redefinido lo que significaba ser un depredador fue profunda. Siempre habían creído que la fuerza, la velocidad y la astucia eran las señas de identidad de un verdadero cazador. Pero los humanos les habían mostrado algo diferente, algo mucho más peligroso. Los humanos poseían un impulso implacable, una adaptabilidad que su coche nunca había anticipado. Lucharon con una determinación que rozaba el fanatismo, usando su inteligencia e ingenio para sacar ventaja incluso de las situaciones más desesperadas. El coche no estaba preparado para esto y pagaron el precio al reflexionar sobre su derrota. Comenzaron a comprender la verdadera naturaleza de su caída. No era solo que los humanos fueran fuertes o astutos, sino que eran algo completamente nuevo, una fuerza que la galaxia nunca había visto. El coche creía estar preparado para cualquier cosa, pero los humanos habían introducido un nuevo elemento en la ecuación: la imprevisibilidad. Los humanos no solo seguían las reglas de la caza, sino que las reescribieron, y al hacerlo, expusieron las debilidades de sus coches de una manera que ninguna otra especie había hecho jamás. En su caída, se creían invencibles, y en su arrogancia,
subestimaron a la única especie que realmente podía desafiarlos. Los humanos les habían demostrado que ninguna especie, sin importar cuán poderosa fuera la derrota, el auto había aprendido esta lección a las malas y ahora debían recoger los pedazos de su orgullo destrozado. La galaxia nunca los volvería a ver de la misma manera, ni ellos tampoco. La historia de la derrota resonará en las estrellas, una advertencia para cualquiera que pensara en desafiar a la humanidad. Su auto había subestimado a los humanos y ellos habían pagado el precio máximo. Ahora, la galaxia tendría que enfrentarse a una nueva realidad, una en la que la humanidad era la fuerza dominante, los depredadores definitivos que no podían ser fácilmente vencidos. El auto, una vez temido y venerado, ahora era un recordatorio de las consecuencias de la huida. Una especie que había sido abatida por su propia arrogancia. Al final, la lección era clara, la humanidad no debía ser subestimada. El auto había aprendido esto demasiado tarde, pero el resto de la galaxia haría bien en prestar atención a la advertencia. Los humanos habían demostrado que no eran solo otra especie. Eran algo mucho más formidable, una fuerza que podía cambiar la estructura misma de la galaxia, y ahora que los humanos habían demostrado sus verdaderas capacidades, la galaxia nunca volvería a ser la misma.